buenos días, bienvenidos al programa Regiones. Les saluda Raquel García. El licenciado Carlos Croes atiende unos compromisos y me corresponde el honor de acompañarlos esta mañana. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el diputado constituyente por el estado Táchira, Julio García Serpa. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias Raquel. Saludos a todos los que nos escuchan en este momento. ¿Cuál es ese balance del trabajo realizado en pro de unos objetivos comunes por la entidad a la cual usted representa? Sí, bueno, desde el estado Táchira debemos comprendernos. Es un estado bien complejo. Su situación geográfica la ubica no solo desde el punto de vista de frontera, tenemos frontera con 4 departamentos de Colombia, ¿no? Eso hace una diferencia al resto del país, además de que sociológicamente, política y económicamente hay factores que no le son comunes, ¿no? Nosotros el chavismo hemos buscado alternativas para entender, y estamos estudiando, para entender sociológicamente el comportamiento del estado Táchira, ¿no? ¿Cuáles son esas alternativas? Fíjate, hay que analizar bien los números. Hay 2 etapas. El estado Táchira hasta el 2008 fue un estado donde el chavismo ganó todas las elecciones. De ahí en adelante tuvimos un retroceso, pudiéramos decir, y que se ha venido incrementando y que hoy hace el estado Táchira el estado más opositor del país, ¿no? En eso nosotros estamos estudiando cuáles son los códigos, la influencia colombiana, porque la población tachirense generalmente es una población binacional, tiene nacionalidad. ¿Y no será que se sintió insatisfecha con los gobiernos anteriores? Sí, pudiera ser, hay que evaluar. Promesas incumplidas. No, bueno, fíjate, Ronald Blanco La Cruz tuvo 8 años gobernando, fue el gobernador que mayor apoyo popular ha tenido, ¿no? Luego de eso tuvimos un receso en el chavismo que gobernó César Pérez Viva, que también recibió un voto castigo por parte de la población, en el cual luego de él gana José Gregorio Vilma Mora, y en este momento hay un gobierno de Lady Gómez, ¿no? Digamos que el estado Táchira es un estado muy politizado, es un estado que evalúa bien la gestión de sus gobernantes y que tiene un alto criterio y un criterio muy fuerte para la evaluación de quienes gobiernan, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos estudiando eso. ¿Cuáles son los códigos? ¿Qué tiene que ver la influencia colombiana? ¿Cómo debe manejarse la política de frontera? Nosotros debemos empezar a constituir y a construir, en eso estamos trabajando desde el partido, desde la Cancillería, una política de frontera que permita entender esas dificultades, porque la población generalmente hay una movilidad. Hasta cuando los puentes están cerrados, cuando el tráfico está cerrado, hay una movilidad. Desde el 2015 nosotros tenemos, no se permite el paso vehicular entre los 2 países, ¿no? Pero siempre hay una relación, hay una balanza comercial muy importante. En el año 2008 llegamos a transar más de 8.000 millones de dólares en esa frontera, la frontera más movida de Latinoamérica, y eso hay que entenderlo, ¿no? Del lado colombiano creo que han sido más inteligentes, ellos ajustan siempre su economía, además que los departamentos, norte de Santander, Arauca, Catatumbo, Guaguajira, son departamentos que dependen en alta medida de Venezuela, tanto que cuando cerramos la frontera en el año 2015, se decretó una crisis humanitaria y el gobierno colombiano tuvo que ponerle también tiene que ver un poco también con el contrabando, ¿no? Sí, porque viven de eso, pues viven de eso. Nosotros tenemos muchos productos subsidiados, los productos son más económicos en Venezuela y vivían de eso. Cuando se tranca la frontera, se produce una crisis allá, ¿no? Y esos departamentos viven en su gran mayoría del tema de la economía venezolana, ¿no? Y de los factores macroeconómicos venezolanos, el tema del combustible, por ejemplo. Eso le iba a preguntar, ¿qué han hecho precisamente desde la Asamblea Nacional Constituyente para darle respuesta, ayudar a la población en las penurias que están pasando efectivamente? Nosotros en el estado hemos establecido y hemos tenido reuniones con la Comisión de Economía, se han presentado diversas propuestas en este momento, ¿no? Sin embargo, exactamente ahorita se está haciendo un censo vehicular porque tenemos en el estado Táchira registrado, en teoría, 300.000 vehículos. Sabes que hay un sistema de TAC donde la gente, un TAC que va pegado al vidrio, que es el que te permite y te da el cupo de combustible, ¿no? Pero parece que ese sistema fue vulnerado, hay nidos de corrupción alrededor de eso, se está haciendo una auditoría de ese sistema en este momento precisamente, que arrancó esta semana, y estamos revisando. Sin embargo, la propuesta que nosotros hacemos tiene que ver con un tema más estructural. Porque mientras el combustible en Colombia cueste $1 el litro y aquí en Venezuela se ha regalado, o no es irrisorio lo que se paga por el combustible, va a ser un negocio. Creo, me atrevería a decir yo, que es el negocio más lucrativo que hay a nivel mundial, porque no estás pagando nada y estás recibiendo una gran remuneración solo con sacar el combustible y venderlo. Y hay 2 tipos de contrabando. El contrabando de alta escala, que tiene que ver con grandes mafias que hay alrededor de eso y que prácticamente semanalmente, en este caso el protector Freddy Bernal está golpeando esas mafias, y un contrabando de pequeña escala que, bueno, que si lo hace mucha gente,
representa un gran daño a la nación. Ahí por ahí calculamos nosotros que se pierden 5.000 millones de dólares al año por la extracción de combustible. Claro, ya eso es a grande escala, pero a menor escala, que es el día a día de los tachirenses, que les preocupa, les ocupa y les retrasa su cotidianidad Claro, ¿no? en el día a día, porque muchas de esas irregularidades las cometen los propios efectivos de la Guardia Nacional. Sí, sobre eso hay muchos factores, pero realmente el problema lo vive el ciudadano. El que no está trabajando, el que no vende gasolina, vive el problema que tiene que durar 1 o 2 días de cola para poder surtir combustible. Pero eso pasaba también, o sea, en el estado Táchira hoy están llegando a un aproximado de 30 gandolas diarias de combustible. Cuando llegaban 100 gandolas, igualito había problemas para surtir combustible, ¿no? Y debemos decir que dentro Sí, de es la que ese problema de la gasolina tiene tiene años, pero años. vamos a un receso, vamos a una pausa comercial y al regreso continuaremos conversando con el diputado constituyente por el estado Táchira, Julio García Serpa. Ya venimos. Bien, continuamos en el programa Regiones conversando con nuestro invitado del día de hoy, Julio García Serpa, diputado constituyente por el estado Táchira. Veníamos conversando en el segmento anterior en relación a este problema de la gasolina que lleva años afectando a los tachirenses. Y como se dice coloquialmente, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se hace para que los tachirenses, más allá de los que viven en zona de frontera, puedan vivir normal, ir a sus trabajos, Sí. llevar a sus niños al colegio y poder vivir con su cotidiano? Sí, no, el problema, te digo, hay un problema que tiene que ver con Colombia, que además Colombia, debemos denunciar, Colombia ha legalizado la venta de combustible en Pimpina. Están sindicalizados en Cúcuta, pagan impuestos a las alcaldías, una actividad que además de ser ilegal es sumamente peligrosa, ¿no? Porque venden en espacios públicos, a orilla de carretera se vende gasolina, ¿no? Pero es una actividad legal que de parte del gobierno colombiano ha estimulado el tráfico de combustible, ¿no? Y de ese lado no hay nadie que castigue ese tipo de conducta. Hay otro problema que es un problema estructural, que es un problema del país, es la dificultad para adquirir diluentes que permiten la refinación de combustible. No podemos, anteriormente se mandaban 100 gandolas y bueno, con eso el problema estaba un poco resuelto, no era tan fuerte. En este momento no podemos y no podemos permitirnos mandar esa cantidad de combustible al estado Táchira. Se va a agravar el problema. Lo que estamos, claro, como lo hay en otros estados del país donde no había problemas de combustible, pero parte del bloqueo... ¿Hacia dónde vamos en ese Parte sentido? del bloqueo nos dice que ningún país puede a nosotros vendernos diluentes. Quien lo haga está sancionado. Qatar estaba tratando de hacerlo y fue advertido por los Estados Unidos que de seguir en esa situación iban a ser sancionados, ¿no? Entonces, ¿Nos vamos a quedar sin gasolina? no, yo no creo que hemos hecho y estamos haciendo magia, estamos haciendo maromas, no podemos decirlo porque son actividades, o sea, es una actividad bien difícil traer lo que necesitamos aquí para la refinación de combustible, que son aditivos que no se producen en Venezuela, pero el gobierno revolucionario lo ha hecho. Lo que sí es que debemos optimizar el uso del combustible, no podemos seguir enviando a Colombia. Nosotros hemos hecho una propuesta de que desde un grupo de constituyentes... ¿Y los efectivos de la Guardia Nacional no están allí para eso? Pero es que es un negocio muy lucrativo, y ese negocio además lo manejan los paramilitares. En ese negocio, si llega un guardia nacional que se pone estricto en la frontera, lo amenazan, lo matan, le amenazan a la familia, porque el paramilitarismo es quien está adueñado de esa actividad comercial. Ese es un punto que preocupa bastante a los tachirenses, como es el de la inseguridad, que se ha ido incrementando con cifras alarmantes. Por supuesto. No, bueno, en los índices de seguridad, sobre todo, solo serían en los municipios fronterizos donde suceden eso, ¿no? En el resto del estado la inseguridad ha disminuido, pero ciertamente la presencia de grupos irregulares que son acompañados, permitidos por el gobierno colombiano y que entran y salen de la frontera, se han adueñado de la frontera. Fíjate que hicieron, por ejemplo, ellos empezaron a cobrarle vacuna, nosotros tenemos una zona industrial en Ureña Pero hay denuncias y San que Antonio. estos grupos irregulares hacen vida no solamente en el estado Táchira, sino también a otros estados de Venezuela. Sí, es una frontera que ha estado muy permeada y es producto de la guerra que tiene 50 años en Colombia y que, bueno, nosotros nada tenemos que ver, pero que hemos sido víctimas porque recibimos todos esos daños colaterales. Pero lo que te decía, los grupos paramilitares empezaron a cobrar vacunas a las empresas. En San Antonio Ureña había una gran zona industrial que fue quebrada por las vacunas que pedían los grupos paramilitares. Eso es una estrategia para el paramilitarismo, adueñarse de la vida del ciudadano común, que ya no teniendo fuentes de trabajo va a tener que dedicarse al contrabando porque es la única actividad comercial que les permite vivir en la frontera. Y ha sido una política. Por eso te digo, nosotros estamos trabajando en una política de frontera
que toque el tema educativo, que toque el tema comercial, el tema político y sociológico, porque de esa forma debe ser atacado. No es fácil porque hay una estrategia del otro lado de Colombia. El gobierno colombiano en el año 2000 aprobó la resolución 8 que ¿Pero cuándo se permite verán el esas libre soluciones? cambio. No, bueno, es que no son temas eso es un tema que tiene años y que no se No, soluciona en de la noche a la relación a mañana. estos planteamientos que usted está haciendo. No, y algunas de esas políticas ya se están aplicando, ¿no? Nosotros estamos de alguna forma balanceando lo que tiene que ver con el comercio entre Venezuela y Colombia, que en este momento ha permitido tener un aliviadero para las demandas de la población, están comprando productos allá, y eso de alguna forma debe ser legalizado, y eso se ha venido haciendo, ¿no? Se está permitiendo el intercambio comercial que le favorece a ambos países. En este caso, nosotros por el bloqueo tenemos que tratar con los vecinos terrestres, las fronteras terrestres que tenemos. Pero no es un tema sencillo. En eso estamos trabajando y aspiramos nosotros como generación, sobre todo, darle al Táchira una visión distinta que entienda que la frontera no es algo perjudicial, sino puede ser una gran oportunidad. Por ejemplo, con la creación de una propuesta ya que hay de una zona económica especial en Ureña, que permita abrir el mercado bajo unas condiciones distintas y un intercambio comercial con Colombia y el resto del Caribe, por ejemplo. Diputado, lamentablemente se acabó el tiempo, llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado a la mañana de hoy. A ustedes, amigos, me despido hasta una próxima oportunidad, no sin antes invitarlos a que continúen disfrutando de la programación de Televen. Que tengan un excelente día.